Bienvenidos a este nuevo capítulo de After Office femenino de Exante dedicado a la alta dirección y a hablar y a evaluar lo que se ha hecho durante los últimos años en materia de inclusión femenina y sobre todo la recuperación de empleo. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar todavía y para eso estamos hoy día con una destacada abogada. Ella además es presidenta ejecutiva de una fundación que ha liderado estudios, presentación de políticas públicas. Se trata de Chile Mujeres, un lugar de encuentro donde además se exponen de manera muy clara cuáles son los desafíos que tenemos por delante en materia de inclusión femenina. Francisca Yuneman, muchas gracias por acompañarnos hoy día en After Office de Exante. ¿Cómo estás? Muy bien, Cata. No, gracias a ti, porque una vez más estás preocupada por estos temas de las mujeres, así que me produce una alegría enorme volver a conversar contigo. Muchas gracias, Francisca. De verdad que este tema, bueno, a nosotros nos mueve en este espacio en particular. Hemos conocido mujeres increíbles que están en la alta dirección, pero todavía hay mucho que avanzar. Es increíble ver que todos los años se gradúa el 50% de los graduados o egresados de la universidad son mujeres. Y hoy día, laboralmente, eso no está representado. ¿Por qué sigue ocurriendo eso, Francisca? O sea, incluso un punto porcentual más de las graduadas son mujeres. Así estamos Imagínate. encimita incluso. Porque el mercado laboral es excluyente. El mercado laboral es excluyente porque las condiciones laborales no se han adaptado a la nueva sociedad. Nosotros, es algo que en Chile Mujeres, Cata, de forma permanente, estamos trabajando con las empresas. O sea, las empresas no pueden seguir trabajando de la misma manera. La pandemia ayudó mucho, digamos, porque Sí. se implementó el teletrabajo. Antes, ¿cierto? Sí o sí se trabajaba de forma presencial, con jornadas completas, siendo que existe un montón de herramientas de adaptabilidad. No digo que no haya que mejorar la herramienta existente, pero hay muchas y se están usando muy poquito. Entonces, eso demostró que sí se podía trabajar de forma diferente y ahora la idea es no retroceder, ¿cierto? Y que lo que se visibilizó durante la pandemia, que fue por un lado la vida de las personas, que las personas no son divisibles, las personas son indivisibles, y eso te lo visibilizó la pandemia porque fue el trabajo, en el fondo, no es que el trabajo se haya metido en la casa, todos sabemos que el trabajo se metió en la casa porque estábamos todos trabajando desde la casa, con los niños sin colegio, con colegio online, pero lo más importante es que la vida de las personas se insertó en el trabajo, se visibilizó la vida de las personas en el trabajo. Y eso te demuestra, y yo creo que ahí hubo un tema súper potente, que es que se dieron cuenta que la gente tenía muchas cosas que las organizaciones no estaban viendo, que tenían vida, había personas que tenían personas con discapacidad, hijas, hijos o adultos mayores en sus hogares. Y yo creo que muchas jefaturas se han preguntado cómo lo hacían, cómo lo hacían. Bueno, pero esas realidades continúan y lo importante ahora, ¿cierto?, es no retroceder y que, al contrario, seguir fomentando toda esta herramienta. Y lo otro que es súper importante es que también todos los que son las carreras STEM, que finalmente van a ser las que van a tener, Ingeniería, ¿cierto?, matemática, ciencia, etcétera. todo lo que está relacionado con todo lo que está pasando ahora, con todas las tecnologías, con la inteligencia artificial, que las mujeres ingresen más a esas carreras. Yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo desde los colegios para que y también valorar mucho de lo que son las carreras humanistas y el aporte que entregan, ¿cierto?, a la empresa y desde el directorio. Exactamente. Ahora, Francisca, ¿por qué no se ha recuperado la totalidad de los empleos femeninos que se perdieron durante la pandemia? ¿Y cómo incentivar efectivamente que esas mujeres que hoy día han crecido mucho en la informalidad vuelvan a la formalidad? Claro, mira, si es que uno hace la diferencia, Cata, entre la recuperación de la participación y la recuperación de los empleos, efectivamente la participación laboral, que es finalmente la fuerza de trabajo, o sea, aquellas personas que están trabajando con una remuneración y aquellas personas que están buscando trabajo, no se ha recuperado, ¿ya? Sigue rezagada y tenemos que lograr, en el fondo, que la fuerza de trabajo se recupere. Pero si es que uno va a la recuperación de los empleos, ahí ya las cifras mejoran y efectivamente tenemos más empleos para mujeres que los niveles prepandemia, pero ahí tú obviamente ya tienes que empezar también a dividir según la presencia o no presencia de niños en el hogar, y ahí obviamente que siempre se producen nuevamente brechas por todos los Brechas. costos asociados a la contratación de mujeres que están vinculadas exclusivamente a la maternidad, la ausencia de redes de apoyo. Nosotros estamos esperando, tú siempre ves
Nosotros hacemos todo esto desglose en Zoom de género, que es el informe laboral mensual que tenemos con los CQDP, y nos muestran en el fondo cómo el proyecto de ley de sala cuna debiese ser la política pública que se debiese priorizar y sacar adelante como sea. ¿Cuántos años lleva durmiendo ese proyecto? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? No, ¿Cuántas columnas se han escrito respecto a eso? no, o sea, ya, yo siempre Pero digo ya. ¿por qué no avanza, Francisca? ¿Dónde Mira, está el nudo? Mira, nosotros hemos propuesto, a ver, el gobierno anterior, que fue uno de sus proyectos emblemáticos, se terminó en el fondo trabando, uno por un tema de financiamiento de recursos públicos, y otro también porque tratan en el Congreso de llevarlo a un tema educacional, y esto no es un tema educacional, eso es importante, pero son distintos proyectos. Esto es un tema laboral. Todos queremos que las salas cuna y los jardines infantiles sean perfectos para nuestros niños, nadie quiere en el fondo que funcionen mal, Sí. pero son distintos proyectos de ley y eso hay que comprenderlo. Entonces, el tema de Cata, nosotros lo hemos conversado tanto contigo, es que esto hay que sacarlo como sea. Nosotros le propusimos al ministro de Hacienda, al ministro Mario Marcel, que se haga a través de una cotización adicional de un 0,2%. Más encima hay un máximo imponible, entonces en el fondo ese 0,2 por las personas contratadas, las pymes aportan poquito y las grandes aportan harto a lo que sería un fondo solidario que se pague directamente a las personas, no a las salas cuna. Igual como está funcionando el subsidio protege, en el fondo ya hemos probado que las transferencias directas a las personas funcionan. El subsidio protege es cierto que se podía postular hasta junio y va a seguir hasta este mes aplicándose. Son transferencias directas por concepto de sala cuna a aquellas personas que no tienen derecho a sala cuna, que ha ayudado mucho a la recuperación de las mujeres, del empleo de las mujeres. Entonces, eso mismo, incluyendo a Junja Integra dentro de este sistema, no excluyéndolo. Entonces, la verdad es que, claro, como está el 6% de cotización adicional, no quieren seguir encareciendo la contratación a través de más cotizaciones. Entonces, Sí, sobre todo la femenina. claro, entonces ahí nosotros le propusimos al ministro de Hacienda que dentro del 6% que se va a pensiones, entonces, ya que no se quiere establecer una cotización adicional, Sí. que se deje un 0,2% para conceptos a la cuna, porque, y el En hombres 5,2%. y mujeres. No, lo que pasa es que tú con el 0,2 tú financias a lacunas para mujeres y Solamente para para hombres tú lo puedes dejar vinculado al pacto fiscal, Ya. como propone el gobierno, porque efectivamente para padres y madres es muy caro y es verdad que ahí se necesitan recursos adicionales, pero lo primero es solucionar el problema a las mujeres. Entonces, tú el problema a las mujeres, para extenderle el derecho a todas las mujeres dependientes, independientes y trabajadoras de casa particular y desvincular el costo de sala cuna de la contratación de mujeres, lo que nosotros le propusimos al ministro es que se autofinanciara con una cotización adicional, ya que supuestamente no hay plata, y como eso no se quiere hacer, le pedimos un 0,2 del 5,8 para pensiones. ¿Por qué? Porque tú no solamente necesitas que más personas coticen, o sea, tú necesitas que más personas coticen y no solamente que las mismas personas que coticen más. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas independientes en Chile, Cata, no te cotizan. Entonces, si tú llevas este derecho a la cuna que se extiende a todas las mujeres dependientes, a las independientes que ahora no tienen derecho a la cuna y las trabajadoras de casa particular, donde es mucha la informalidad, tú no solamente entregas derechos a la cuna, sino que además logras el objetivo de la reforma de pensiones, es que más personas coticen, porque todo este Obvio. universo que no te está cotizando te empieza a cotizar para Claro. tener derechos a la cuna. Y ahí se resuelve el tema, uno de los problemas de la ahorro previsional de la mujer, que es las lagunas previsionales, en parte, ¿no? Entonces tú las formalizas desde el inicio. Claro. Entonces, y las independientes son las que más tenemos que formalizar y le das el derecho a la cuna, la metes en el sistema formal, tiene más pensión. Es un círculo virtuoso que se lo propusimos y vamos a insistir en esta propuesta porque tú sacas pensiones y sala cuna y más encima te ayuda porque es difícil oponerse a proyecto de ley de sala cuna en este momento en el Congreso, entonces te puede incluso facilitar la tramitación del proyecto de ley, no trabártela. Bueno, ahí Cata siempre poniendo alternativas y propuestas sobre la mesa de acuerdo a la... Desde la sociedad civil, que es lo más difícil que hay. Por eso estamos hoy día contigo, Francisca Yuneman, destacada abogada, presidenta de la Fundación Chile Mujeres, una organización sin fines de lucro que ha logrado posicionar además estos temas súper difíciles, luchar por la igualdad de derechos y oportunidades laborales de las mujeres en nuestro país a través de políticas públicas y también mensajes empresariales que son súper importantes también de transmitir. Uno podría pensar que todos estos temas que nosotros habitualmente hablamos acá en este espacio, Francisca, podrían tener una oportunidad en la nueva Constitución. Sí. ¿Se abrió esa opción? Sí.
Yo veo una luz de esperanza en la nueva constitución. Ujú. ¿Y por qué la veo? Porque, bueno, de partida, como está funcionando todo nosotros vemos que por una parte va a fortalecer lo que es el sistema político y que se puedan realmente sacar adelante las reformas importantes. ¿Qué es lo que nos está pasando con el sistema actual? El sistema electoral actual tiene un Congreso sumamente fraccionado y eso te hace imposible, con un sistema presidencialista, lograr, en el fondo, llegar a los acuerdos mínimos. O sea, lo que ha pasado con la reforma de pensiones, lo que ha pasado con Sala Cuna, Impresionante. son casos emblemáticos de que no está funcionando el sistema que tenemos. O sea, un sistema proporcional con un sistema presidencialista, o sea, no funciona, no está Sí. funcionando y nos tiene completamente estancados. Eso el proyecto de ley, o sea, perdón, el proyecto de nueva constitución lo solucionaría, y además lo que es con respecto a la no discriminación y la igualdad ante la ley, hay algo que es bien fundamental, que la constitución actual no es que no establezca la igualdad ante la ley, la establece, dice que en el fondo hombres y mujeres son iguales ante la ley, que se prohíbe cualquier discriminación arbitraria, ni la ley ni la autoridad alguna nos dice podrán establecer diferencias arbitrarias, pero sin embargo lo que hace esta propuesta de nueva constitución es que le entrega al Estado la obligación de hacer todos los ajustes y las medidas necesarias para que esa igualdad ante la ley se haga efectiva. ¿Ya? Perfecto. Te quiero poner un caso, entonces, cuando la Constitución asegura, queda en el aire. Tanto así que te quiero como contar un caso emblemático con respecto a los derechos de las mujeres que no debiese pasar con la propuesta de nueva Constitución, Ujú. que sí pasa con la actual. Y es que, por ejemplo, la sociedad conyugal, que es el régimen legal matrimonial, Sí. eh, te prohíbe a ti como mujer administrar la sociedad conyugal, ya por ser mujer. Tú puedes ser ingeniera civil y te lo van a prohibir, y tu marido puede ser artista y tiene el derecho. Y es el que opera si las partes no convienen expresamente participación en lo ganancial o separación de bienes. Ujú. Entonces, por eso sigue siendo el régimen legal más usado en Chile en los matrimonios. Y además la mujer no puede administrar sus bienes propios, que son aquellos bienes en el fondo que tenía antes de casarse. O, Increíble. por ejemplo, bueno, yo me Sí. juzgo que está el haber absoluto, está el haber relativo, ya nos podría tomar todo el programa, pero en el fondo hay una discriminación que es de 1855, pero que la mujer sí puede administrar lo que gane fruto de su trabajo de forma independiente del marido. Sí. Bueno, pero entonces lo que pasó con un caso súper emblemático fue que una mujer, Sonia Arce, heredó una casa, el marido está con paradero desconocido y ella no podía vender la casa heredada porque tenía que concurrir Socialmente. el marido. Entonces, en el fondo, por la ley chilena, tenía que sí o sí tener autorización, tuvo que ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, en los años 90, mandató al Estado de Chile de reformar esta ley, que era contraria a la igualdad ante la ley. Y aún el Estado de Chile no lo hace, y aún mi tesis universitaria, Cata, yo la hice sobre todas las discriminaciones que contempla el Código Civil respecto a la mujer casada, y obviamente uno de los pilares era el tema de la sociedad conyugal, estamos hablando hace muchos años atrás, y sigue sin reformarse. Eso Increíble. con la nueva Constitución no debiese pasar, porque el Estado tiene la obligación de hacer los ajustes y todas las medidas que sean necesarias. O sea, más allá de lo que está escrito hoy día y que se está terminando de redactar, viene además todo el proceso como de las leyes y la discusión ya y los reglamentos, etcétera, para que esto efectivamente se aplique y se lleve a la práctica. Claro, claro, pero la nueva Constitución te va a generar el marco para que Claro, esto es solo un caso. Es como hay que poner los casos para poder ilustrar, sí, pero al tener este mandato el Estado, la nueva Constitución, ¿cierto?, de tomar las medidas y hacer los ajustes para que todo aquello que atente contra la igualdad ante la ley y la discriminación va a estar obligado. Entonces no vamos a perfecto, necesitar ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a perfecto, poder demandar acá, clarísimo. en Chile, que el Estado tome las medidas. Perfecto. Qué interesante. Estamos con Francisca Yuneman. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. Francisca, quería preguntarte ahora por la presencia de la mujer en los directorios. Sé que ustedes estuvieron, tú particularmente, hace algunas horas solamente en ICARE con datos nuevos que hablan efectivamente de la evolución de la presencia de la mujer en los directorios, pero una evolución que sí, hay que reconocerla, pero todavía falta mucho por avanzar, ¿no?
Sí, mira, nosotros, Cata, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y con el apoyo de la OIT, tenemos el reporte de indicadores de género de empresas en Chile, Ujú. que toma el último fue, llevamos 4 años ya estamos preparando el quinto. Toma todo, en el fondo, todas las empresas que reportan a la CMF, obviamente haciendo alguna limpieza, tienen que tener más de 10 personas contratadas, Ujú. hay que limpiar harto las bases de datos, esto es por información pública de la Comisión para el Mercado Financiero, Ya. y ahí nosotros vemos que el 2022, el promedio de mujeres en directorios de este universo, 469 empresas, es de un 14%, que dista del 21% de la IPSA, que son 30 empresas, mucho más grandes, entonces Sí. son universos mucho mayores. Y además nos muestran que un 45% de esas empresas tiene 0 mujeres en su directorio. Entonces, no Estamos hablando solamente, además de empresas grandes, con claro, no solamente importante presencia bursátil, sino que además social. claro, igual ahí tú tienes, dentro de estas 469, tú tienes empresas más chiquititas, tienes incluso clubes deportivos, pero hay muchas grandes. O Sí, sea, entonces el universo es importante. Yo lo invito a descargar de chilemujeres.cl ese reporte, bueno, hay un montón de los Zoom de género, sí, estudios que mucha hacer, porque información. hay harta evidencia que nosotros ponemos en el fondo a disposición de todo el mundo para estos debates. Y este debate, en el fondo, el que hicimos en ICARE, es parte de un ciclo, ¿ya? Que fue liderado por la presidenta de ICARE, que es liderado por la presidenta de ICARE, Karen Tal, que además es parte del directorio también de Chile Mujeres, Ujú. el ciclo se llama Paridad, Cuota o Ninguna de las anteriores. Y el primer seminario que hicimos fue sobre mujeres en política, cómo seguir avanzando, y esto, mujeres en directorio, cómo seguir avanzando, porque la verdad que está bastante relacionado, porque es solo el lugar donde se toman las decisiones. Sí, Y además con el proyecto de ley que presentó el gobierno de Más Mujeres en Directorio, que establece en el fondo dos modelos, uno de cuota recomendada, conocido como Comply or Explain los 6 primeros años, y después la cuota requerida, ujú, que es cuota obligatoria, pero después requerida en el fondo para que sea menos, como que lo obligatorio no suena tan bonito, pero se conoce en el mundo como modelo de cuota obligatoria, a partir, ¿cierto?, ya del séptimo año. Se ha generado harto debate en torno a eso, y la verdad es que si bien nosotros creemos que el modelo para Chile, de acuerdo a la cultura de Chile, es justamente esta cuota recomendada por el regulador, es un debate súper necesario. El objetivo que tiene el proyecto de ley del gobierno es necesario, que en el fondo sí. nosotros necesitamos más mujeres, los lugares donde se toman las ¿Y decisiones por y en qué? la ¿Qué es importante eso? Que siempre es bueno recordarlo también, Francisca, y nosotros lo hacemos habitualmente en este espacio. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, los indicadores económicos que tú mostraste en ICARE? No, en el fondo tienen mucho impacto porque, por ejemplo, en específico para este caso, más mujeres en directorio, ¿por qué importa? ¿Ya? ¿Por qué importa tener más mujeres en directorio? ¿Es porque las mujeres queremos tener poder por tener poder? Es porque tenemos que entender que los directorios tienen que nacer y tienen que terminar las grandes transformaciones de las condiciones laborales. Ujú. Y a través de los directorios, las empresas se tienen que adaptar Claro, a la nueva sociedad en la cual se están desenvolviendo. Y esas nuevas sociedades están compuestas por hombres y por mujeres. No van a poder ver lo que necesitan ver si tienen solamente una visión de un género. Los consumidores y las consumidores son mujeres o hombres principalmente, incluso en muchos sí, rubros mujeres. Y nosotros en Chile Mujeres, nosotros queremos hacer comprender el rol que tienen los directorios en estos temas. Nosotros creemos que los 5 factores claves, Cata, para que las mujeres puedan ingresar en igualdad de condiciones, realmente para que todas las personas puedan ingresar en igualdad de condiciones, desarrollarse, no desertar, en las empresas deben nacer y terminar en los directorios. ¿Y cuáles son? Obviamente todos los procesos de selección justos, sin sesgos por género, o maternidad, eso es súper sí, importante. La igualdad salarial, y la igualdad salarial no solamente por género, también por maternidad. Un gran error de nuestra legislación es que siempre se demanda, tú puedes demandar con respecto a un hombre, pero resulta que las discriminaciones salariales también se producen de mujeres que son madres respecto a mujeres que no son madres. Hay un castigo a la maternidad. Finalmente, todos los costos de las leyes
asociado a la maternidad la terminan pagando las Sí, mujeres, nos no pasa. pagando la empresa. Sí. Entonces, bueno, después la adaptabilidad laboral para hombres y mujeres, la corresponsabilidad parental, lo decimos hasta el cansancio, la principal responsable de la corresponsabilidad parental es la empresa, son las empresas. Tú no puedes tener corresponsabilidad parental si las condiciones laborales, sin adaptabilidad laboral, es imposible. No tienes cómo, no tienes horas del día para poderlo ejercer. Y finalmente la prevención y la sanción del acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo. Entonces, si tú tienes mujeres ahí, ¿ya? Estos temas se debiesen poner sobre la mesa. Pero el llamado de Chile Mujeres es que no necesitamos ni de una ley, ¿ya? Ni de una norma de la CMF para que estos temas desde ya se empiecen a poner sobre la mesa, porque nosotros podemos llegar a un 40% de mujeres, podemos lograr la paridad incluso en los directorios, podemos llegar al 60% de mujeres en directorio, pero nosotros como fundación vamos a fracasar en nuestro trabajo si es que estos temas no se ponen sobre la mesa del directorio. Y esto necesitamos que se empiecen a poner hoy día, porque vivimos en un país donde el 47% de las mujeres puede tener un trabajo remunerado. Vivimos en un país donde menos de la mitad de las mujeres puede tener un trabajo remunerado. Y esa cifra a veces se nos olvida y es una cifra muy dolorosa y donde más encima aquellas que tienen niños chicos son las que más les cuesta insertarse, Exacto. ¿cierto? Porque están todos los costos asociados a la maternidad en esa etapa, no a la paternidad, y porque no contamos con redes de apoyo, comenzando por la tan mencionada y necesitada sala cuna. Bien, qué interesante escucharte como siempre, Francisca Yuneman, abogada y además, bueno, muy reconocida presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. Que te vaya muy bien y muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, a ti, gracias a antes y a ti, Cata, en especial, por la preocupación y el liderazgo que tiene estos temas. Sin usted, nada de lo que hacemos sería efectivo. Gracias, a tu disposición. Muchas gracias, Francisca, estamos en contacto. Un abrazo. Chao. Chao.